La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que muy bien felicitado, y más que 3 carabelas por la mar, más que batalla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros aquí, último programa del 2023. Y ustedes saben que, ¿cómo elegimos los temas? A veces a partir de la publicación de un libro de educación, a veces a partir de un documental o una película que refiere de alguna manera a temas de educación, a partir de alguna investigación o de algún tema que ustedes nos proponen. Y una vez que sale al aire, nos preguntamos, a ver, ¿qué pasará? ¿Habrá gustado? ¿Habrá interesado? ¿Se habrán quedado pensando? ¿A dónde van las palabras? Silvio Rodríguez, y enseguida comenzamos. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Bueno, aquí estamos con nuestros invitados, Jorge Catelli, Patricia Madoni. Bienvenidos ambos en este último programa del año. Y ustedes saben, lo decíamos al principio, realmente es incontrolable lo que sucede cuando el programa sale al aire y echa a rodar, ¿no? A veces los docentes nos cuentan que lo volvieron a ver en grupo, en los institutos de formación docente. A veces hemos tenido incluso un mensaje que nos contaba una televidente que había usado un tramo para rendir un final, por ejemplo. Bueno, decía el tema este de Silvio Rodríguez, ¿a dónde van las palabras? ¿Acaso se quedan? Y nosotros decimos, sí, parece que es así. Decía en realidad la canción ¿Acaso se van? Nosotros decimos ¿acaso se quedan? Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Bien, muy contento y muy honrado de estar en este programa invitado por vos. Te quería contar a propósito de lo que acabás de decir, que este programa, a raíz de los colegas en la República Federal de Alemania, que han visto en mis estados y en mis redes, me contaron justamente, y nunca te lo retransmití, que lo usaron en el departamento de español de la ciudad de Bad Salzuflen, para el grupo de los que hablan en español para tratar cuestiones de educación. Qué bueno, qué bueno. Grato. Sí, por eso yo decía al principio, es incontrolable y lo vamos sabiendo a medida que a veces nos cuentan en el Facebook o en otros canales. Patricia. Bueno, nada, en principio un placer estar acá nuevamente, que encima, bueno, compartir con Jorge. Y sí, efectivamente, en mi caso yo utilizo mucho también todos los materiales para todos los espacios de formación docente y también para la universidad. Así que, bueno, placer nuevamente que nos encontremos. Bueno, la idea de hoy es ver tramos de algunos programas
y comentarlos, porque también a medida que pasa el tiempo de pronto puede ocurrir que se resignifiquen, que adquieran, no sé, otras miradas posibles. Vamos a ver un primer tramo de un programa que hicimos sobre consumos problemáticos. En ese programa estuvo Marina Lerner y también Néstor Rebecki. Hicimos un recorrido sobre cómo impacta en la escuela el tema de los consumos y en el contexto también de época. Y algo de esto dijimos. ¿Qué significa relacionarlo con un contexto de época? Para vos, Marina. Bueno, es que no se puede dejar de pensar, cuando nosotros pensamos el consumo problemático, y siempre se plantea que hay múltiples variables que el consumo surge como efecto, políticas, económicas, sociales, familiares, epocales. Es decir, vivimos en una época donde da la ilusión de que el malestar inherente a la humanidad se resuelve a partir de un objeto de consumo de muchos. Claro, de los más diversos. De los más diversos, y una época que proporciona esa posibilidad de tener diferentes objetos de consumo. Proporciona e insta. Y relaciona la diversión al consumo, relaciona una manera de estar, bueno, todo lo que implica la tecnología, ¿no? Que está a la mano de las niños, niñas, jóvenes. Entonces, es una época que plantea una dificultad en la demora y en la espera necesaria para toda subjetividad, porque hay una idea de que el malestar debe calmarse, que el objeto existe, claro, que la completud existe. Entonces se genera la ilusión de la satisfacción real del malestar humano. Bien, y también, claro, de la felicidad, del éxito. ¿Cómo lo analizás vos, Néstor? Insisto en marcarlo en un contexto de época, y enseguida vamos a ver con toda la influencia que tienen los mensajes publicitarios. Mira, hace años me encontraba en una clase de sociología de la universidad y vi un escrito en una columna que me llamó poderosamente la atención, porque dije, qué buena síntesis de lo que es el hombre contemporáneo. Uh-huh. Y me puse a pensar, dije, qué filósofo, qué pensador habrá dicho esto. Y le comento a un compañero, le digo que mirá qué frase que... Y me dijo Sumo, o sea que era una banda de rock. La frase decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro, perfecto. O sea que sí, el consumo era casi un sinsentido, uh-huh, y lo que se trataba de satisfacer era la urgencia. Claro. Bifo Berardi dice que vivimos en una sociedad de un estado de excitación permanente que nos impide vivenciar la alegría. Y el consumo, que es efímero, nunca llega a satisfacer esas necesidades. Porque siempre se quiere más. Exactamente. Y es interesante esa diferenciación entre la alegría y la excitación, que no es lo mismo. Hablábamos de las publicidades y vamos a ver una. Hablando por teléfono o haciendo contorsionismo, usted necesita ayuda. Llegó Phone Relief para que usted pueda hablar con las manos libres. Esa manera de agarrar el teléfono lo está dejando con tortícolis. Usted necesita de Phone Relief. Observe, pegar el autoadhesivo, tomar el teléfono y llevarlo a la cabeza. Es fácil. Manos libres, sin dolor en el cuello. Phone Relief asegura tan firmemente el teléfono que sus manos quedan libres para hacer cualquier cosa. Piense bien, ¿tiene sentido continuar hablando de esta manera? Llame ya. Nosotros le garantizamos que esta será la última vez que hable con tortícolis. ¿Se pasa la noche entera dando vueltas en la cama? ¡Ay! ¿Se despierta con dolor de cuello y hombros? Ahora presentamos Cervical Rest, con diseño anatómico que contornea la forma natural de su cuello y cabeza y permite descansar la noche entera. Tome el teléfono, llame ya y tenga automáticamente un buen descanso. ¡Llame ya!
Bueno, fuertísimo este llame ya. A lo mejor nos fuimos acostumbrando cuando sobre todo apareció, ¿no? Y creo que yo lo decía después en aquel programa, porque si hay que llamar ya, entonces no hace falta ni pensarlo. Bueno, ¿qué viste? Creo que hay una gran apuesta justamente a lo que nos toca pensar en relación a la potencialidad de la escuela, de la educación, en relación a poder pensar modos que impliquen algún rodeo en esa producción de subjetividad que la escuela como institución representa, y en que se pueda encontrar en esa producción de subjetividad algo de eso que no es ya, que no es inmediato, que es un proceso. Un proceso, un pensar, encontrarse con la falta, encontrarse con el malestar, encontrarse hasta con las luchas que implican los distintos momentos históricos que nos tocan atravesar. Claro, y en el aprendizaje hay avances y retrocesos. Procesos. Procesos, como parte de los procesos, tal cual. Sí, también me quedaba pensando cómo la escuela de alguna manera viene a romper un poco esa lógica del consumo, ¿no? Del consumo, no solamente el consumo, los consumos problemáticos, sino también cualquier tipo de consumo. Y en este punto también, cómo consumir la felicidad, ¿no? Como si de alguna manera estar triste o estar atravesando alguna situación, digamos, que no nos pone en la felicidad, ¿no? Estaría como mal visto. Entonces la escuela es ese lugar, ¿no? El aprendizaje también es ese lugar en el cual atravesamos momentos más complejos, de mayor tristeza, de mayores angustias. Digo, cómo la escuela de alguna manera tiene que poder facilitar eso que socialmente nos está impuesto como si no sos feliz, si no estás contento todo el tiempo, no existís, no sos, ¿no? Y aparte, dentro de un modelo de felicidad hegemónica, respecto del cual las sociedades quedan sometidas y el sujeto, por supuesto, siempre frustrado ante ese ideal en donde en los intersticios la escuela puede producir un movimiento. Claro, también me parece que en esto de las publicidades y sus mensajes tan dirigidos muy especialmente a los jóvenes, a los niños, cual clientes, aparece mucho esto de si tenés sos claro. Si tenés esto. Y es un tener de lo que se ve, y la escuela trabaja mucho lo que a lo mejor no se ve, que es hacia adentro. Claro. Fortalecer, claro. ¿no? Claro, un poco ejemplo. Es eso, es si no tenés, y si no lo tenés ya, no tenés existencia. Y la escuela, ¿no? Como contracultural, digamos, trabaja justamente al revés, trabaja entendiendo el proceso y entendiendo este repliegue necesario, ¿no? Para encontrarse, para reflexionar, para darse ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de aprendizaje. El aprendizaje implica tiempo, ¿no? Tiempos que no siempre es instantáneo, ¿no? Claro, y tiempo singular, o sea... Y tiempo singular. No todos al mismo tiempo. Exacto, tiempos que no siempre es todos al mismo tiempo. Justamente jugar en eso, ¿no? En eso colectivo y en eso singular. Ahora, muchas veces aparece esto de, bueno, ¿con qué temas corresponde que la escuela se meta y con qué temas no? Los hay temas que no atañen a la escuela, porque se hablaba un poco en relación a los consumos problemáticos del contexto de época, ¿no? Y bueno, si es un contexto de, por ejemplo, crisis económica, ¿puede quedar la escuela al margen? Creo que es imposible que la escuela quede al margen, porque en tal caso la escuela es protagonista de esta situación. El discurso capitalista es justamente sucedáneo del discurso del amo. Por eso creo que hay algo en ese punto en donde hablamos recién de sometimiento, y la escuela es la que tiene una potencialidad para modificar algo de esa producción subjetiva.
está en la escuela justamente poder ofrecer alguna lectura y algún cuestionamiento que no sea la mera reproducción de ese modelo en el que está inserto. Puede entonces sustraerse de algo de lo que ocurre en nuestras realidades. Y los docentes en procesos de formación, ¿qué dicen sobre esto? A mí me ¿O parece, qué demandan? a mí me parece que hay como en principio una demanda también al conocimiento de cómo trabajar con algunas problemáticas, y creo que tiene que ver con algo que dice Jorge, es que la escuela es, a mí me gusta pensarla como un territorio permeable, donde está en el contexto, constituye un contexto, y los problemas, digamos, son de alguna manera tratados, tramitados en la escuela. Entonces, en la formación docente, muchas veces escuchamos, ¿no?, a los futuros docentes, a los estudiantes, reclamar conocimientos, saberes acerca de estos problemas de época, porque son con los que se encuentran después cotidianamente, ¿no?, y que tienen que lidiar, porque no es lo mismo un docente de nivel primario, nivel inicial, nivel secundario, ¿no? Pero la problemática interpela, atraviesa, ¿no?, a toda la institución. Claro, los interpela como docentes, como adultos, como ciudadanos, exacto. Y a la vez en la función que cumplen. Y vemos otro tramo ahora. Por lo general, muchos de ellos tienen algo del pasado que los atormenta. La escuela en ese sentido puede colaborar en aceptar ese pasado que es único y irrepetible. Tienen un presente que condiciona, que piensan que es determinante, y en ese caso uno puede colaborar en que entiendan que es condicionante y que la cosa puede cambiar. Y por lo general le cuesta proyectar un futuro. Y me parece que ahí está el trabajo principal de la escuela: acompañar a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida. Tuve 17 años como director recibiendo a los alumnos de la misma manera. En esta escuela tienen una sola obligación: construirse un proyecto de vida. Los adultos de esta escuela los vamos a acompañar. El proyecto es individual y nosotros queremos que tenga conciencia comunitaria. Es importante que ustedes establezcan un para qué, porque como decía Nietzsche, el que tiene un para qué soporta cualquier cómo. Porque sabe dónde va. Exactamente. Entonces me parece que la función fundamental de la escuela secundaria que trabaja con jóvenes, es acompañar en esta construcción de este para qué, de ese proyecto de vida que le va a dar sentido. Bueno, una pequeña reflexión sobre este proyecto de vida. Sí, yo rescato esto que dice Néstor, del cual además conozco la escuela que él dirigió, donde creo que ahí la idea es el acompañamiento en clave institucional. El acompañamiento no solamente, bueno, te acompaño a que transcurra, sino, ¿no?, desde una mirada institucional y comunitaria, creo que es importante, es cómo te acompaño a que atravieses la escolaridad, pero cómo te acompaño a que esta escolaridad te promueva, te pueda producir la idea de armarte un proyecto de vida, y yo diría un proyecto comunitario, ¿no? La escuela tiene un lugar fundamentalmente de construcción de ciudadanía, y me parece que un poco lo que ahí plantea Néstor es esto, ¿no? Es el proyecto de cada uno, pero también es el proyecto de cada uno inserto en una sociedad, en una comunidad. Sí, creo que hay algo también de esa construcción en donde cada quien en el universo de la escuela debe ser uno más, lograr ser uno más en lo colectivo y a la vez ser uno distinto, a la vez ser uno en la singularidad. Y creo que ahí esa es una potencialidad cuando uno puede pensar a la escuela como constitutiva de la subjetividad y de la subjetivación, no solamente con las figuras parentales de los orígenes, que por supuesto son
constitutivas, pero también esas primeras figuras sustitutivas que la escuela representa y que ofrece como representante de lo social, que pueda escuchar algo de esa singularidad y que también tiene esa potencialidad constitutiva y de marca simbólica sobre los sujetos. Claro. Para ir cerrando este tema, creo que es importante también recordar que la función de la escuela no es resolver, tener la solución para todo, claro, ¿no? En este caso, consumos problemáticos, sino que la idea es el trabajo en red. En todo caso, sí, lo que hace la escuela es identificar algunos problemas y después, bueno, buscar también, ya sea en los equipos de orientación o fuera de la escuela, en la comunidad, cómo contar con ayuda. Nos vamos al próximo bloque, seguimos recorriendo el 2023 de Caminos de Tiza. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie disidente y que el futuro imperfecto. Bueno, y en este bloque vamos a ver tramos de dos temas que hicimos, ambos relacionados, podríamos decir, con la convivencia, los sentimientos, las emociones, los conflictos, y ahí va la primera parte. Aquí la pregunta es en qué medida la escuela interviene trabajando sobre esos vínculos, porque todos nos vamos formando una idea de nosotros mismos en relación con los otros en estos grupos que se forman en la escuela. La grupalidad es muy importante, el compañero, el lugar del amigo, la amiga. Y entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes que se sienten excluidos, que no encuentran un lugar en el mundo? Porque la escuela lo que dota justamente de ese lugar en el mundo, nos permite a nosotros autoafirmarse. Entonces, bueno, estamos interesados en ver aquella porción de estudiantes que, si bien no son las mayorías, pero sí desde el punto de vista del sentido de la escuela hay que observar, que es aquellos que, por ejemplo, se sienten menos que otros, se sienten desvalorizados, tienen experiencias de menosprecio. Es decir, que la escuela es un lugar que uno tiene que formar valía social, autoestima educativa. ¿A qué llamás justicia afectiva? La justicia afectiva es el derecho que tenemos todos, pero que tienen especialmente los niños, las niñas y los jóvenes a ser cuidados, amados y protegidos. Es decir, considero que la justicia afectiva forma parte de la justicia social en la medida que se basa en la pedagogía del cuidado y en la pedagogía de la ternura. En esta edad, en la adolescencia, en la juventud, los pares ocupan un lugar central, la socialización con los amigos. Por eso es tan dañino para alguien y siente tanto dolor y deja una herida muy profunda cuando no hacen amigos en la escuela, o cuando se los burla, o cuando tienen apodos, o cuando se los estigmatiza y humilla y sienten vergüenza o inferioridad. Bueno, era Karina Kaplan que participó en ese programa junto a Pablo García. ¿Qué tiene para decir Jorge? Bueno, pensaba en el concepto de ternura, ¿no? Que es un concepto tan de Fernando Ulloa, tan entrañable, a propósito de la potencialidad que tiene la escuela, en donde se constituye esta humanidad en función de esa identificación como trabajo psíquico en el reconocimiento de las diferencias con el otro, de los puntos de encuentro, pero esta ternura en un sentido como ese poder, esa capacidad de resistir la barbarización, de resistir la hostilidad, de resistir la estigmatización y la violencia, como un modo de ser y de construir subjetividad. A lo mejor en ese momento Ulloa no pensó que la escuela lo tomaría tanto, que la pedagogía tomaría este término de la ternura, ¿no? Qué importante. Patricia. Sí, que en realidad la pedagogía es ternura, ¿no? Digamos, ya lo diría Paulo Freire, no existe o no hay posibilidad de enseñar si no hay amorosidad. Entonces me parece que lo que se rescata en este tiempo, en un tiempos difíciles de tanta crueldad,
es poder volver a poner, ¿no?, sobre la escena central de la escuela, son eso que Karina ahí habla como, ¿no?, la justicia afectiva, que va acompañada de también una justicia cognitiva, una justicia que hace, ¿no?, de reconocimiento de los sujetos, de poder mirarlos, de poder corrernos de ciertas estigmatizaciones, de ciertos prejuicios, y trabajar con algo que para mí es central, que tiene que ver con entender a la escuela como ese espacio de humanización, ¿no?, que hace que, como bien lo decía Karina, muchas veces hay muchos chicos y muchas chicas que padecen, que tienen un sufrimiento porque no pueden o se sienten, digamos, burlados, se sienten avergonzados. Ahora, la escuela tiene ese lugar de poder trabajar sobre eso. Me parece que ahí, cuando hablamos de políticas del cuidado, justamente nos estamos refiriendo a adultos adultas que tenemos la responsabilidad pedagógica de poder también trabajar con esos vínculos, ¿no?, con esas dificultades que muchas veces los grupos manifiestan, ¿no? Sí, y que el cuidado no es solo, digamos, de los adultos a los niños, adolescentes, sino que se transmite una cultura del cuidado de todos entre sí, ¿no? Nos vamos a la segunda parte de ese programa que se llamó La Escuela como Espacio de Humanidad, donde estuvieron Karina Kaplan y Pablo García. Mi nombre es Milton Inostroza, soy docente de lengua y literatura de la ciudad de Neuquén capital. Los chicos vienen al principio, estoy pensando en primer año, con mucha ansiedad, sienten de pronto que todo un mundo nuevo, algo por descubrir, básicamente emociones, felicidad, como te digo, ansiedad, vienen con muchas situaciones de la casa. De pronto uno se da cuenta de los chicos que de pronto tienen contención, que vienen con ganas de estudiar y que tienen un apoyo en la casa, y hay chicos que lamentablemente no lo tienen. Y uno como docente está expuesto a diario a esa diversidad, ¿no? Y siempre nos genera un desafío también en lo emocional, en ese contacto cotidiano que tenemos con los y las estudiantes. Bueno, creo que los docentes lo van teniendo cada vez más claro, ¿no? Uh-huh. Que no se trata solamente de la didáctica de la matemática y, y la planificación. Sí, y por otro lado también para los docentes es un trabajo para ellos poder hacer acerca de lo que les pasa, ¿no? ¿Qué les pasa a ellos con el encuentro con estudiantes, ¿no?, que muchas veces, como decía acá el colega, tienen o vienen con situaciones de poca contención, de poco acompañamiento? También el docente se ve implicado, se ve afectado. Y entonces ahí también me parece que la escuela tiene un trabajo para hacer, por un lado con los estudiantes y por otro lado con los docentes, en qué significa, ¿no?, el afecto, qué significa el acompañar a estos chicas o chicos que muchas veces vienen con situaciones, con avatares, con situaciones muy complejas, y donde la escuela es esa oportunidad, ¿no? Una oportunidad tal vez como para acompañarlos a posicionarse en un lugar de estudiantes, y ser estudiante es, además de aprender y aprender aquello que la escuela, es también convivir y es también poder tramitar sus afectos, sus sentires, ¿no? Claro, y que a lo mejor a veces pasa por el gesto, a veces pasa por la escucha, a veces pasa por una palabra significativa que se le dice a un estudiante. Por la mirada. Jorge. Sí, estamos hechos de emociones. Lo que pasa es que hay distintos modos de pensar a las emociones, y me parece que hay toda una línea con la que hay que discutir en relación a la idea de que las emociones son fácilmente educables, y me parece que hay algo del orden de las emociones que implica la experiencia del encuentro con el otro en relación con lo que sí podemos pensar como políticas de cuidado,
y en relación con una doble dimensión, que por cierto Karina Kaplan lo menciona en cuanto a lo que es la dimensión pública de las emociones, no solo la dimensión íntima. Vale decir, hay algo de lo que el sujeto vive en su intimidad, eso que siente, que está profundamente relacionado con la acción y el encuentro de ese otro con esos otros, y eso es constitutivo, y como acaba de decir Patricia, con una potencialidad en relación a producir un movimiento en esos sujetos, no para que quede en el estigma, sino más bien todo lo contrario, para sacarlo de allí, para sacarlo de esa especie de destino presumiblemente signado y producir un movimiento en las subjetividades. Sí, todo esto tiene que ver con los temas de convivencia que a veces se elude efectivamente trabajarlos, y sobre todo lo que muchas veces se elude es cuando hay conflictos. Pero qué importante en este sentido también la formación docente, porque eludirlos tiene un poco que ver con no sé cómo hacer con esto que sucede. Claro, en principio porque el conflicto es inherente, es constitutivo y no hay institución, ¿no? Digamos, la institución escuela además es una institución que está llena de conflictos, ¿no? Y los grupos también, los grupos humanos. Así es. Entonces, el tema no es eludirlos, sino el tema es poder como trabajarlos, poder dimensionarlos también, ¿no? Porque a veces se sobredimensionan, ¿no? Entonces, ¿cómo dimensionarlos? Y por otro lado, también pensaba no tenerle el temor a la confrontación, ¿no? Jorge recién decía, con el tema de los afectos, de los sentimientos, hay distintas posturas, hay distintas maneras de encararlos. Bueno, creo que la escuela es un lugar también de disputa y de confrontación para poder poner en juego esas distintas miradas. Ahora, siempre entendiendo que los conflictos nos constituyen y nos transforman también, ¿no? Claro, entendiendo también que los conflictos, cuando se dan al interior de la escuela, es necesario encararlos, resolverlos o por lo menos avanzar en ese sentido, pero sobre todo en función de crear un clima de aprendizaje, que es para no perder de vista la función de la escuela. Claro. Es que la educación es en conflicto, es en conflicto cognitivo, es en conflicto afectivo, es en conflicto emocional, es en una tensión en el encuentro con los otros, que es lo más enriquecedor, y no son conflictos para ser meramente resueltos, sino para ser vehiculizados, para que sean generadores de pensamiento, para que sean posibilitadores del encuentro con la diversidad y con el enriquecimiento que esto produce. Hay algo de una recursividad a la vez en relación con cómo son vividos los conflictos por los estudiantes, por las estudiantes en los distintos niveles de la educación, y a la vez lo que viven cada uno de esos y esas educadores y educadoras. Vale decir, hay algo recursivo en cuanto a lo que se produce mutuamente y que compromete la afectividad de todos y todas. Bueno, ¿y cómo son vividos los conflictos? Decía Jorge, por ejemplo, cuando se llaman bullying, y hablamos ahí de bullying y cuál debe ser la intervención docente, programa en el que participó Ana Campelo y Eva Trevisache. Alguien dice es una cosa de chicos. Bueno, es una cosa de chicos, pero eso no le minimiza su importancia. Muchas veces los docentes pensamos que lo van a resolver solos, que no es necesaria la intervención, y sin embargo, muy difícilmente los chicos y chicas salgan solos de una situación de bullying si no es con la ayuda de los adultos. Y habría que preguntarse por qué adultos, padres o docentes, por qué cuesta tanto tomar en serio preocupaciones que los chicos expresan, ¿no? Sí, yo creo que a veces incluso piensan que es la conformación de los grupos es cuestión más de los chicos, o están instaladas estas cuestiones de que es el derecho de piso que tiene que pagar algunos, o muchas veces se interviene, pero se interviene de modo erróneo, parcial o erróneo, ¿no? Pero me parece que eso, si querés, es una de las
enseñanzas fundamentales y una de las ventajas de la visibilización y del bullying en los últimos por lo menos 10 años. Había quedado pendiente que hay intervenciones a veces acertadas y otras desafortunadas. Vamos a ir al titular de un diario, fíjense, que ahí se habla. Dice, ordenaron a un colegio el cambio de división de una niña víctima de acoso escolar. Digamos, esa es la solución que encontraron. Y encima, en este caso, fue el juzgado que dictó esta medida cautelar, ¿no? Ahí no hubo un trabajo conjunto con los docentes. Entonces, pensemos brevemente qué es una intervención acertada y cuándo no lo es. Por ejemplo, ahí parece. Sí, la verdad que la medida es polémica, no es la única situación. Más de una vez me encuentro con situaciones, medidas y resoluciones similares. Me cuesta opinar de una situación concreta sin saber, creo que siempre las resoluciones son in situ, a medida. Cuando yo te hablaba de medidas más desafortunadas, tienen que ver con aquellas que refuerzan la escena del maltrato y del acoso. Aquellas que le dan más consistencia a la escena, que parten de creer que hay fuertes y débiles, cuando todos los chicos y chicas son estructuralmente vulnerables en el sentido de que están creciendo, se están constituyendo como sujetos. Y aquellas intervenciones que incluso refuerzan los lugares de víctima y victimario, que pegan más aún las etiquetas, creo que son justamente erradas y terminan reforzando el circuito de la violencia. Por el contrario, me parece que las intervenciones tienen que acompañar a los chicos a que se despeguen esas etiquetas. No muchas de las veces los chicos asumen la representación, la identificación de chicos violentos, de chicos temidos, de chicos provocadores, pero muchas veces lo hacen justamente lejos de dar cuenta de su fortaleza o de poder, da cuenta de una profunda vulnerabilidad. ¿Cuál vulnerabilidad? A la de no encontrar otros modos de ser reconocidos en el grupo, otros recursos o en su familia o donde sea. Bueno, Patricia. Sí, yo me quedaba pensando en esta parte y la anterior, y una pregunta que vos haces. Yo creo que la escuela necesita trabajar además estos espacios de convivencia. Necesitamos convivir bien para poder enseñar y para poder aprender. Parece que es fundamental como central cuando hay una ley, ¿no?, de convivencia en las escuelas que rige hace unos cuantos años, porque justamente es el aprendizaje está en relación con el convivir, porque aprendemos con otros, aprendemos de otros. Entonces, evidentemente, el trabajar con situaciones, intentando generar buenos climas, intentando generar buenas condiciones, intentando también desarticular ciertas situaciones como algunos los denominan bullying, ¿no?, que tiene que ver, que es muy distinto a otras cuestiones, pero me parece que hace a que el aprendizaje, la participación sea posible, ¿no? Sí, cuando se empezó a hablar de bullying en las escuelas, yo recuerdo que toda la preocupación estaba puesta en el alumno agredido. Y qué interesante y qué valioso fueron los distintos aportes que se hicieron para tomar en cuenta al agresor, por llamarlo así, al agredido, y a los que observan pasivamente, filman, suben, a todos. Sí, casi como descubrir, aparte en nuestro tiempo, una nueva dimensión del acoso, de la hostilidad, del acoso escolar, del bullying, como le llaman también, que es esa espectacularización de la hostilidad y la violencia. Yo creo que hay una nueva dimensión de la que nos tenemos que ocupar colectivamente y que no se trata de una mera teorización en las prácticas educativas, sino que se trata de una transmisión en acto, una transmisión que en una puesta en acto de esa situación de convivencia en cada grupo, en cada institución, de esos equipos directivos con sus docentes, de esos docentes entre sí,
y de esos docentes, a su vez en sus grupos, de los que son responsables, en esa recursividad, como decía anteriormente, se da en acto una situación que puede aminorar y morigerar esa violencia. Bueno, nos vamos entonces al próximo bloque, vamos a meternos de lleno ahí en el tema de los alumnos, las dificultades de aprendizaje, y redondeamos entonces este pequeño recorrido por el 2023. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro enfermera es confiar y dar Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolina la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Bueno, muchas gracias a nuestro productor José María Lanís por este recuerdo que fue la primer cortina de Caminos de Tiza, con música e interpretación de Víctor Heredia. Nos vamos a temas relacionados con el aprendizaje, y ustedes saben que durante mucho tiempo se habló de buenos y malos alumnos. Karina Kaplan fue una de las que trabajó muy bien este tema, del flojito, de aquel que no le da la cabeza. Y hubo muchos, y sigue habiendo muchos enfoques diferentes en relación a la psicopedagogía. Participaron en este programa que vamos a ver Silvia Slemenson, Beatriz Greco y Victoria Rego. La función del docente es casi exclusivamente instructiva. Y sin embargo, en el ejemplo que esta niña le ha dicho a un personaje muy enternecedor. Admirable. Admirable. En aquello que le dijo, le quiso decir que la función del docente es también constitutiva del psiquismo, porque estamos muy acostumbrados a considerar que los padres somos quienes inciden en las marcas psíquicas definitivas. Esto es imprescindible. Pero no son solo ellos. Y la escuela pasa a ocupar un lugar importante en la aceptación de esas marcas, pero en la potencialidad de la transformación. Esa mirada no puede estar ausente en la escuela. La mirada del adulto tiene que estar, y me pregunto por esas miradas, ¿con qué se cargan esas miradas? Que son miradas interpretativas. Miradas hipotéticas, miradas interpretativas sobre aquello que se detiene, aquello que cuesta, aquello que trae, como decía Silvia, enojo, angustia, todas estas afectividades tan presentes en el día a día de la escuela, donde el adulto es quien comprende, y no comprende a ciegas, no comprende como una tabula rasa, comprende con teorías, comprende con palabras, y a partir de esa comprensión es que interviene. Hablemos un poco sobre qué diferentes modalidades de aprendizaje se expresan en la escuela. Tantas como niños que concurren a la escuela. De modo que el problema no es exactamente la modalidad, o sea, la forma de aprender, sino aprender siempre del mismo modo y no modificarlo. Porque es contradictorio con pensar en aprender. Aprender es un proceso de incorporar novedades. Para incorporar novedades hay que cambiar, pero no tanto, porque si no se transforma en otra persona. Y hay que estar abierto. Hay que estar abierto, y por sobre todas las cosas, aquel que tiene una tarea de un compromiso máximo al interior de la escuela es el docente. Porque así como
los padres de los orígenes son quienes pueden prever desarrollos, el docente tiene que abrir la escucha para potenciar oportunidades de cambio. La potencialidad de cambio se juega en la escuela, porque no la da el docente, la da la existencia de todos los otros compañeros diferentes. De modo que preguntarse por cómo lo hizo, qué pasó. Y vos y yo ya incluye el cambio. En ese intercambio. A ese intercambio nos gusta decirle en este libro conversación. Es decir, es la oportunidad de conversar reflexivamente. Y la dinámica de la conversación está a cargo del docente. Por eso porque es un trabajo tan fuerte, claro. Y que la habilita por contradicciones, ¿y qué dijo él? Pero no es lo mismo que pensaste. ¿Y entonces cómo? ¿Escucharon lo que dijo tal? Exactamente. Bueno, muy ricas las conversaciones, efectivamente, y qué bueno sería entre los alumnos que no pasen desapercibidas. Bueno, Jorge. Qué importante la mirada en relación con el rol o la función, mejor dicho, tutorial que ocupa cada docente en relación con su mirada, lo que puede signar, lo que puede marcar, lo que puede curar de algunas heridas sociales, como le gusta decir a Karina también. Y qué interesante esto que trae Silvia con respecto a la incorporación de novedades, para lo cual es necesaria esa flexibilidad, porque la incorporación de las novedades es incorporar la diferencia. Y el encuentro con el otro es un encuentro con la diferencia. Claro. Que constituye, por otro lado, al mismo sujeto. Y que eso lo hace ser sí mismo, ¿no? Sí, y poder estar abierto a esa incorporación de lo nuevo. Claro, poder estar abierto y además entender que se aprende con otros, con otras, se aprende con objetos, con instrumentos, se aprende siempre mediado, siempre hay una mediación, ¿no? El docente muchas veces es un mediador, pero un mediador y digamos, quien habilita y quien transmite justamente la cultura, ¿no? Y en este aspecto a mí me parece algo también interesante que se liga bastante con lo anterior de la convivencia, ¿no? Uno aprende participando y aprende en un espacio donde se le habilita la participación. Y eso es importante, porque aprender es participar y ahí me transformo, ¿no? Y esos espacios de conversación a veces se dan en el recreo, que no siempre se valorizan como momentos tan significativos en la escuela. Segunda y última parte de ese programa. ¿Por qué hay niños, no sé si digo bien, naturalmente curiosos, interesados, y otros que no lo son cuando llegan a la escuela? ¿Con qué se relaciona eso? Con la historia de cada uno, con la época en la cual se nace, con las oportunidades sociales y económicas existentes. Esto tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta llamar los orígenes. El riesgo es creer que los orígenes determinan. Y la escuela en este sentido es una apertura, es una oportunidad y es el eje de las transformaciones psíquicas a posteriori que respeta esos orígenes, porque nadie nace en la escuela, pero desde esos orígenes produce transformaciones, no por enseñar, no por marcar señales en el psiquismo, sino por contraponer psiquismos y poder elegir multiplicidad de oportunidades. La escuela es un espacio absolutamente atractivo y distintivo para conocer una microsociedad, pero no en grados de 30 niños. Una escuela que fue pensada en otro momento para otras subjetividades.
yo creo que es hoy, y la pandemia ha hecho también su trabajo, en detenernos justamente a pensar las singularidades, como dice Mirta. Que no se tomaban en cuenta. Que no se tomaban en cuenta, pero porque la misma estructura escolar no conduce a eso. Ahí yo creo que hay una tensión, porque la escuela es el lugar de lo común, pero no necesariamente de lo homogéneo. Es el lugar de lo común hecho de diferencias. Ustedes hablan en el libro de el psicopedagogo institucional y los docentes. Ahora nos vas a decir, bueno, ¿qué posibilita eso? Y después hay una segunda propuesta que es la del trabajo en pequeños grupos. Hablemos un poco de ambas. Bueno, como siempre, comencemos por el final. ¿Por qué en un pequeño grupo? Porque en una, creo que era la directora de una escuela, en uno de los comentarios hablaban de el concepto de encuadre. Es decir, la oportunidad del intercambio entre los sujetos de manera estable. 30 alumnos coordinados por un docente, es imposible generar un encuadre en el cual la subjetividad circule. Uno puede decir, bueno, me transformo en un docente que respeta la emocionalidad en la singularidad, pero eso no es suficiente, porque eso es respeto por el semejante, pero no promueve una transformación. Para que las transformaciones puedan circular en la escuela, tiene que poder circular una energía psíquica, la cual la llamaremos afecto, que se genera exclusivamente a través del intercambio entre los semejantes en un pequeño grupo coordinado por un adulto. Sabemos que esto es muy difícil porque las aulas cada vez son más numerosas. Empezamos a pensar por qué no mantener los intercambios al interior del aula, en un pequeño grupo, y poder entender, y ahora respondemos a la primera de tus inquietudes, que se hace necesario la circulación del afecto, que no es masiva, sino entre conocidos, entre expectativas de despliegue, si bien elegidos al azar, porque esos pequeños grupos no están estigmatizados, sino que permanecen juntos en un mismo grado, coordinados por un docente. Sí, me parece más factible el trabajo en pequeños grupos que poder contar con un psicopedagogo institucional que tenga encuentros periódicos con los docentes. Me parece que a nuestro sistema educativo le falta mucho para eso, pero por lo menos saber que hacia allí habría que ir. Patricia. Bueno, muchas cosas, pero voy a tratar de ser puntual. Sí. Me parece que en principio la escuela es un hecho colectivo, es un hecho común, que lo que sí intenta es no arrasar a las singularidades. Entonces esa tensión que creo que Beatriz Greco marcaba es con la tensión que los docentes convivimos en muchos espacios, y en la cual ahí me parece que lo que trae Silvia es esa posibilidad de flexibilizar, digamos, de poder trabajar, ¿no?, en grupo total, en pequeños grupos, y en algo que me parece muy importante también decir, que la homogeneidad muchas veces está en la enseñanza. Entonces, y en la pedagogía, entonces lo que hay que poder romper ahí, mirar, es esa pedagogía homogénea, y es buscar, ¿no?, como callejones, como diversificar, para poder sí dar cuenta de cada niño, de cada niña, cada adolescente, de cada grupo. Me parece que de eso se trata, y eso es algo que todo el tiempo nos está poniendo en trabajo y en tensión, ¿no? Y se recorrió un camino en ese sentido, porque creo que ya está muy claro que no todos los chicos aprenden en los mismos tiempos y de la misma manera. Ritmo, ni en el mismo Así momento. Es. La homogenización está en los aprendizajes, está en la historia de nuestra escuela normal, con esas maravillosas fotos antiguas, con todas las señoritas con el delantal blanco. Exacto. Que ya desde la
posición corporal, de los delantales y todo, marcaba la homogenización, y creo que esta idea precisamente de poder encontrar un mundo de diferencias en el lugar común es la posibilidad del surgimiento de la singularidad. Bueno, y qué importante que esto esté claro en los docentes. De despedida, chiquito cada uno, y nos vamos a la bibliografía. Sí, para mí en todo esto que vimos me queda claro que la escuela es ese lugar, sigue siendo hoy un lugar de encuentro, un lugar de construcción de ciudadanía, y como dice Daniel Pennac, es de alguna manera la constitución de una orquesta que toca, ¿no?, una sinfonía, pero con distintos instrumentos, ¿no? Me parece que esa es una frase que él toma en ese maravilloso libro Mal de Escuela. Mal de Escuela. Que creo que, Mal de Escuela. Así es. Como para hacer este cierre. Jorge, de despedida. Bueno, de despedida nuevamente agradecerte, una honra enorme y un gusto haber estado en este programa contigo y además con Patricia, un placer muy grande. Creo que todo este ciclo, este programa, ha permitido a docentes, formadores, formadores de formadores, encontrar nuevas dimensiones de la subjetividad, nuevas dimensiones de la escuela con distintas lecturas, con pluralidad de teorías, en la que me parece que en la historia de nuestra educación argentina tenemos una vasta historia para pensar, para descubrir y redescubrir cómo hoy estamos pensando a esta institución histórica como una productora de subjetividad y singularidades. Gracias. Bueno, y un encuentro entre nosotros. Y un también, encuentro, ¿sí? claro que sí. Un encuentro permanente entre colegas. Gracias. Gracias a ambos. Nos vamos a la bibliografía. Primero te quiero decir, Jorge, tuviste participación en varios libros, coordinados algunos por Karina Kaplan. Decinos un título, si recordás. Emociones, sentimientos y afectos, me parece que es una de las bibliografías, uno de los libros en que abordamos puntualmente muchas de las cosas que trabajaste hoy, que tomaste y tomamos conjuntamente hoy. Y nos vamos entonces ahora a dos libros tuyos, Patricia. Este primero, Escribir y producir conocimiento sobre la escuela en pandemia, o sea, es un libro bastante reciente en el que tuvieron participación otras colegas. Sí, ¿Quiénes? Sí, tuvimos participación, ahí compilamos con Silvia Dubrowski, es una investigación que estamos aún llevando adelante sobre acompañamientos a las trayectorias educativas. Y el último libro, también tuyo, sí, Patricia, El estigma del fracaso escolar. Bueno, una vez más, gracias. Me despido de todos. A ver, en primer lugar, quiero decirles que vimos algunos tramos del 2023 de Caminos de Tiza. Todos los programas están en la web y los pueden encontrar allí. Un agradecimiento enorme a todo el personal del canal, al personal técnico, del piso, del control, a los camarógrafos, al productor, al director, a nuestra asistente, a todos, y especialmente a dos, quiero decir, a la audiencia de Caminos de Tiza, que permanentemente tiene una actitud activa, participativa, preguntan, proponen, piden, cosa que está muy bien, y a los profesionales, a los docentes, a las docentes que participaron en este programa, que vienen siempre con una actitud de disponibilidad absoluta a compartir sus reflexiones, sus conocimientos, sus experiencias. Gracias, último programa del 2023, ojalá nos reencontremos. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.